La entropía negativa de los sistemas, tanto vivos como de las ciudades, lleva a estos a su colapso o muerte, pues entre más energía requiere el sistema para poder sobrevivir, más energía gasta tratando de conseguir la que requiere para alimentarse. Estos términos trabajados en termodinámica son los que explican el colapso de metrópolis en el mundo como en Asia, donde la movilidad y la densificación de las ciudades son problemas de gran complejidad, en los cuales la oferta de mayor número de vías o más espacio para construir solo agudiza el problema, pues es mayor la velocidad de crecimiento poblacional o de adquisición de vehículos que la forma en la que la misma ciudad genera las soluciones y los espacios. Añadiendo a esto que entre más oferta de espacio exista, mayor será la demanda de los sistemas. A partir de la creación de nuevos mundos posibles, se busca diseñar espacialidades vivas, que logren generar por sí mismas la suficiente energía para abastecer a estas, como a la necesidad de los sistemas vivos que los habitan, en un diverso flujo de información entre el espacio mismo y el habitante, haciendo uso de los momentos en que el sistema genera entropía creativa, con lo cual absorbe la entropía negativa producida por el crecimiento exponencial de la población. Además, se relaciona el comportamiento metabólico de las bacterias con el desarrollo del espacio, rompiendo así las barreras entre el contenedor y el habitante. Llevado esto a términos espaciales contemporáneos, la barrera entre el crecimiento poblacional y la posibilidad espacial de la ciudad. Para lograr esto, se empezó por encontrar los vacíos existentes en el actual desarrollo del conocimiento en arquitectura viva, para el aporte acertado desde la investigación a la teoría de la arquitectura contemporánea y a la lógica del espacio-tiempo. A partir del estudio de las teorías de la física cuántica, la filosofía de la biología, la microbiología, la vida artificial y la biología sintética. Los métodos metaheurísticos proporcionan un marco general para crear nuevos algoritmos híbridos, combinando diferentes conceptos de diversos campos como la genética, la biología, la inteligencia artificial, las matemáticas, la física y la neurología, entre otras. Como en general existe previamente algún método heurístico específico para el problema, la metaheurística puede verse como un marco de trabajo referido a algoritmos que puede aplicarse a diversos problemas de optimización,
con pocos cambios significativos. Se organizó la información en un mapa mental, con lo cual podemos tener un panorama completo y a la vez sintético de las teorías que van a conformar la propuesta de investigación. Este mapa mental parte por indicar lo último que se ha trabajado en cuanto a investigación en arquitectura viva y tecnología, teniendo como referente principal lo realizado por el arquitecto Dennis Dollens, con su proyecto de reforestación de ciudades, el cual consiste en la creación de e-trees, edificios proyectados a partir de la programación de estructuras utilizando la información genética de los árboles. Partiendo de lo último, se puede garantizar un trabajo innovador que aporte al desarrollo de la arquitectura y de los problemas que puedan venir con ella a futuro. El reto está en seguir investigando, en abrir la mirada a campos mucho más amplios, en ver el espacio-tiempo desde todos los puntos y asimismo proponer desde la interdisciplinariedad. Esta investigación retoma las propuestas de la arquitectura genética, siguiendo con el ideal de la arquitectura viva y dándole a esta un campo de innovación radical, en el cual se aborda el espacio-tiempo como una hibridación entre el hábitat y el habitante, diluyendo esa barrera y creando sistemas abiertos en los que fluya la información del organismo que habita hacia el contenedor mismo y viceversa, creando así uno solo. Por medio de la producción de paisajes de información, a lo que se quiere llegar es a mostrar novedosas formas de abordar el espacio-tiempo, que además pueden dar soluciones a problemas complejos del mismo, como la entropía negativa y la habitabilidad de multiversos. Se realizó entonces el estudio de las siguientes teorías: física cuántica, física de procesos disipativos, filosofía de la biología, microbiología, biología sintética y vida artificial. Cada teoría fue estudiada con rigor bajo la luz de diferentes autores, para así tener un nivel de comprensión que fuera útil a la hora de imaginar la nueva arquitectura llamada organismo-espacio en el marco de la colonización del espacio-tiempo, la cual busca dar posibilidades de escape a la hasta ahora inevitable entropía negativa de los sistemas y producir opciones infinitas pero reales de espacios-tiempos vivos con capacidad de autoorganización y momentos de creación en medio del caos de cada sistema. Para empezar a exponer los sistemas abiertos creados, es importante empezar por los conceptos pertenecientes a las teorías de vida artificial que van a brindar a este proyecto de investigación las bases que lo estructurarán. De esta forma,
Cada sistema abierto será el producto de la síntesis de dos o más de los conceptos y ciencias aplicadas, más los conceptos básicos partiendo por los procesos biológicos en vida artificial, entendidos bajo las reglas que proponen los modelos matemáticos de las bacterias, y haciendo un enfoque en las escalas en las cuales se va a mover cada sistema. Partículas y ondas en reproducción viral. En este sistema se toman las teorías expuestas anteriormente sobre física cuántica y termodinámica del no equilibrio para estudiar la producción de energía de los sistemas y añadir a esta fórmula la reproducción bacteriana como factor de propagación exponencial de esta energía. ¿Qué tanta energía puede producir una colonia de bacterias para sobrevivir y seguirse reproduciendo? Esta pregunta podría conducir a la experimentación de este tipo de procesos llevados a velocidades exponenciales. En simulaciones cibernéticas de prototipos de bacterias que autoorganizadas en redes pueden conformar espacios con una capacidad energética impresionante. Si estas bacterias, creadas artificialmente y programadas para organizarse en redes espaciales, guardando en ellas información básica de las bacterias reales, como la reproducción, pueden llegar a generar en una simulación hasta colonias de 280 billones de individuos en un día. Bajo la luz de esta hipótesis se plantea el siguiente sistema abierto. En el medio existen dos elementos, células vivas y protoceldas. Las células vivas conviven en un medio en el cual pueden agruparse, reproducirse y crecer. Allí existen también las protoceldas que requieren de un sistema vivo para evolucionar y cobrar vida. Las protoceldas se adhieren a los sistemas vivos en desarrollo y viven juntos en una relación de comensalismo y en un equilibrio termodinámico. Es aquí donde nacen las celdas espaciales. Las protoceldas, a su vez, en su relación con el sistema vivo, logran desarrollarse agrupándose entre ellas en un momento de caos de la celda espacial, por lo cual crecen, disminuyendo su entropía, creando un nuevo sistema y debilitando el anterior. Para que el sistema funcione y esté siempre produciendo momentos de creatividad, disminuyendo la entropía, necesita de otro elemento que mantenga el sistema abierto y de la posibilidad al caos, para que así se logre el crecimiento descontrolado y la autoorganización. Espacios-tiempo en oscilación continua. Para el desarrollo de este sistema se tomó como punto de partida el estado de vibración de las partículas según la física cuántica, y como a partir de estos movimientos se pueden tejer infinitas pero reales formas de espacios-tiempos en n direcciones, dependiendo de la propagación de las ondas que producen las partículas. En este caso, las celdas espaciales, al momento de su vibración. En este sistema existen dos estados para las celdas. Estos son de vibración o 1 y no vibración o 0. Para hacer más efectiva la propagación por ondas de estas celdas y que así estas pudieran crecer y desarrollarse, agregamos a esta fórmula nuevamente el modelo matemático de reproducción bacteriana, el cual en este caso permitirá un aumento exponencial de unidades de celda en cada salto de generación, lo que garantizará un mayor número de ondas propagadas que se traducen en entramados espaciales, los cuales a su vez
crecen y dan lugar a configuraciones espaciotemporales más complejas como organismos espacios. Si una celda espacial vibra, el movimiento de esta tejerá una red de celdas propagadas por la onda, lo que garantizará su crecimiento. Si se suma a esta celda n cantidad de celdas que vibran en una frecuencia específica, estas crecerán hasta comprimirse y formar sistemas más desarrollados con resonancias más amplias y mayor capacidad de emergencia. De celdas espaciales a múltiples posibilidades de biosferas habitacionales. Para este sistema se partió de los principales conceptos y reglas que dictan las teorías en filosofía de la biología, entendiendo dos principales que son el juego de las posibilidades y los posibles adyacentes. En este sentido, al igual que en los dos sistemas anteriores, se empieza con una celda espacial en dos posibles estados, pero en este caso, la celda estará definida simplemente por su estado vivo o muerto. Estas celdas espaciales, en su inicio, existen en un medio en el cual, además de convivir entre ellas, encontrarán también otros elementos propios de este medio, que llevan per se información variada y aleatoria. Las celdas espaciales podrán tomar estos elementos del medio para su desarrollo. Para que esto ocurra, la celda debe crecer agrupándose con sus vecinas. Una celda tiene n posibilidades de crecimiento, según las celdas vecinas a las que decida agruparse, y del elemento que tome para mutar, creando así n tipos diferentes de colonias espaciales con características diferentes según el elemento del medio tomado. Si la celda queda solitaria y no encuentra alguna otra adyacente a ella para crecer y mutar, esta morirá en la siguiente generación. Espacios-tiempo estructurados a partir de nanomateriales, de partículas metálicas y compuestos lipídicos. Este sistema espacial surgió de la inspiración que produjo el estudio de nanobiomateriales dentro de la biología sintética. Y como esto puede llegar a ser tan interesante en la medida en la que se define al espacio-tiempo, como un elemento que cobra vida para además lograr autoorganizarse más allá de un líder externo que lo predice y lo diseña, sino como un organismo complejo que está en sinergia con su habitante, y su organización es una respuesta que nace de él, hacia una necesidad del sistema mismo como un todo. En este sentido, se plantean, al igual que en el primer sistema, unas celdas vivas y unas protoceldas, conviviendo en un mismo ambiente. Lo diferente en este caso son las características y la información que se le va a dar a cada uno de los agentes. En el caso de la célula viva, será el agente portador de los compuestos fosfolípidos, es decir, quienes se ocupan de originar el proceso de autoorganización. Y por otro lado, la protocelda, que estará compuesta de nanopartículas de metal, lo cual funcionará como alimento y factor atractor para las células vivas, quienes tendrán además características quimiótrofas. Los fosfolípidos organizan la estructura por autoasociación de los entramados que conformen la unión de varias células vivas con protoceldas, haciendo que las partículas interaccionen en el extremo interior con una carga negativa, en el extremo exterior con carga positiva,
y de esta forma garantizando siempre la apertura del sistema. Y a mayor fosfolípido o fusión de células vivas con protoceldas, mayor va a ser la complejidad de la organización de la micela, produciendo mayores extremos positivos a los cuales puedan adherirse más sistemas y desarrollarse a mayor velocidad. Sistemas espaciotemporales paralelos y la habitabilidad de multiversos. Este último sistema fue planteado desde las teorías de la física cuántica de los multiversos y aunque en principio parte también del estado de vibración de las celdas, en este caso se le da mayor importancia e interés al comportamiento de estas cuando no se les observan, cuando son ubicuas y pueden ser en cualquier lugar y dirección. Es por esto que se aplican los estados de observación o 0 y de no observación o 1. Si la celda espacial se encuentra en estado de observación, esta actuará solo como una partícula normal, moviéndose en una sola dirección y ubicación, por lo cual solo podrá tener la oportunidad de crecer si logra juntarse con una celda de estado de no observación. De lo contrario, morirá en las siguientes generaciones. Por otro lado, si la celda está en no observación, esta se comportará como una onda y tendrá n ubicaciones y direcciones, todas posibles, todas posibilidades de espacios-tiempos más complejos. Al fusionarse, sean varias celdas de estado 1 o una celda de estado 0 con otras de estado 1, crean entramados los cuales serán muy diferentes unos de otros. Cada generación de celdas será la duplicación de la anterior, siendo n igual a número de celdas actuales por 2 a la n, es decir, aplicando una vez más la reproducción bacteriana como el método más efectivo para propagaciones exponenciales. Si una vecindad de celdas logra fusionarse, se queda el entramado A. Si no logran fusionarse las celdas que se encontraban en estado 1 en la siguiente generación, cambian a estado 0 hasta que mueren. El entramado A que se creó en la fusión de un vecindario de celdas, con su mayoría en estado 1, tiene la capacidad de seguir propagando más celdas, las celdas que componen este entramado. Estas celdas que deben cumplir con el estado 1 para poder seguirse propagando, pueden crear en su camino otros entramados al fusionarse con otras celdas. Sin embargo, estos nuevos entramados serán paralelos a los anteriores por estos compuestos de celdas, lo que además garantiza un flujo de información, así el espacio-tiempo no sea el mismo. Se imagina una arquitectura interactiva que responde a estímulos físicos como la energía del habitante y según sus necesidades programadas en el autómata celular, que es en últimas la guía de diseño. Esto logra algo antes no realizado en el diseño y construcción de espacios, y es la reducción de la entropía negativa, al ser el espacio un sistema vivo que se construye, crece, se expande o se comprime según las necesidades del habitante, sin generar desperdicios ni llegar a su obsolescencia. Es en últimas como el espacio y el habitante evolucionan como uno solo. Al ser arquitectura viva y trabajarse desde las teorías de sistemas abiertos y complejidad,
Entendemos que cuenta también con diferentes escalas, que se relacionan directamente con las etapas de desarrollo de cada parte que compone este organismo espaciotemporal. Desde las celdas espaciales, siendo esta la escala más pequeña, hasta las escalas más complejas, que son las que responden a los problemas de mayor dificultad, como en este caso la entropía negativa, como una fuente de colapso de sistemas urbanos y espaciales, son los componentes principales para la evolución completa y el desarrollo emergente de la nueva arquitectura. Para tener ideas más claras de lo que serían estos espacios-tiempo, se produjeron diferentes ejemplos inspirados en dos poblaciones, las cuales daban la pauta de cómo podía llegar a ser el organismo espaciotemporal que pudiera llegar a surgir partiendo de las características que componían todo el sistema. Esto quiere decir todo aquello que tuviera vida y aportara información al espacio y que además estuviera afectado por el caso en cuestión. En este punto, cabe aclarar que al ser estos solo ejemplos para entender de una mejor forma las espacialidades, no se debe tomar de forma literal la información usada para la explicación de las poblaciones, pues el objetivo aquí es plantear imaginarios de espacios-tiempos donde se aplique la teoría obtenida, más no dar solución a un problema específico de estas poblaciones. En ambos casos, tomamos estudios psicológicos de la población y además tenemos en cuenta características del ambiente actual en el que habitan, para así completar las reglas básicas del autómata celular y generar la guía de diseño. Luego esta guía puede ser interpretada en diferentes softwares de programación para dar forma a lo obtenido. En este caso utilizamos Grasshopper y a partir de ciertos códigos empezamos a modelar lo que terminará siendo el organismo espaciotemporal correspondiente a cada caso. El resultado son diferentes expresiones de espacios-tiempos que reaccionan a los impulsos de los diferentes sistemas vivos que hacen parte del caso específico y que además le brindan la información necesaria a la arquitectura viva para desarrollarse, mutar, crecer y adaptarse según las necesidades del habitante. Podemos ver expresiones concretas de organismos espacios temporales que se reproducen a diferentes velocidades, que logran generar energía en la medida que el habitante interactúa con él, que logran entrelazarse para generar reacciones entre unos y otros, de forma virtual o física, y que además pueden autoorganizarse según la necesidad y el momento de desarrollo de su habitante.